Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de los vicios del mes correspondientes al mes de mayo. Y nada, en estos pequeños vídeos, para los que seáis nuevos en el canal, lo que hago es mostrar los juegos a los que he estado jugando en este pasado mes de mayo y aquellos que me he terminado, y hago una pequeña review de cada uno de ellos. Así que nada, vamos a empezar. Este mes ha sido un poco retro, ya que he estado centrado en la plataforma PlayStation 2, ya que hacía bastante que no le metía caña y tenía algunas tareas pendientes. Entonces el primer juego es de esta plataforma y no es otro que el grandísimo Black. Para los que no lo conozcáis, que lo dudo porque es una de las grandes joyas de PlayStation 2, es un shooter en primera persona con unas físicas bastante interesantes y sobre todo un tratamiento de partículas increíble, es decir, tanto rayos de luz como polvo, como colisiones de las balas, casquillos, detalles, lo hace increíble. Para la época esto exprimía la PlayStation 2 como ningún otro juego lo había hecho. Entonces en la época sí que es verdad que lo probé, lo empecé en máxima dificultad y llegué como a la mitad del juego. Y es que el problema que tiene este juego es que tiene algún que otro bug, ¿no? Sobre todo algún bug con lo que es la colisión del personaje con con el decorado, ¿no? Si sobre todo en texturas que son muy pequeñas y que están con muchos ángulos tipo escalera o tipo barandilla, el personaje se queda atascado y es bastante complicado sacarlo de ahí, lo que te lleva muchísimas veces a reiniciar la misión. Y reiniciar la misión cuando ya vas prácticamente por el final de la misma y estás jugando en máxima dificultad, porque la verdad es bastante desesperante. También ahora en este segundo recorrido me he encontrado con algún que otro bug en algún escenario concreto, que te propulsaba el personaje a través del escenario y te mandaba a una zona mucho más adelantada en lo que es la campaña. Por lo tanto, dependiendo de lo que son las puertas que se abrían con las misiones y demás, tenías que volver a resetear el nivel. Eso me ha pasado en un nivel como 3 o 4 veces, ¿no? Así que pues eso, es un juego muy interesante. El gameplay está muy bien conseguido. El apuntado, a pesar de ser un juego de PlayStation 2, que los analógicos de PlayStation 2 no es que sean la leche, y pues eso, no se hace incómodo, está bastante bien, y sobre todo el realismo del juego es increíble. A todo aquel que le guste los first person shooter debería probar este juego. Después de pasarme este Black, quería tener una experiencia más o menos rápida y bastante sencillita, muy alejada de la experiencia de este último, y me puse a jugar a este pequeño juego indie que es Jack Quest, The Tale of the Sword. Y nada, esto es un release por Red Art Games de un pequeño juego en 2 dimensiones, un juego de acción, en el que pues eso, hay un tío malo que te rapta a tu novia y tú tienes que ir a rescatarla, ¿no? A todos los niveles de gameplay se comporta como si fuese un juego de acción en dos dimensiones, vas avanzando pantalla a pantalla y al final vas a desbloquear una especie de mundo más o menos abierto, ¿no? Una especie de escenario muy grande en el que te puedes mover prácticamente de forma libre, ¿no? Tienes como unos pequeños bosses que tienes que rotar antes de enfrentarte al jefe final, pero en realidad es un juego bastante sencillo y bastante rápido de pasar. A mí me duró unas 2 horas y poco, con el platino incluido, ¿vale? El platino es un platino muy sencillo, que lo único que es así un poquito más peliagudo es encontrar todas las mejoras que están escondidas en paredes invisibles y demás, pero dado que tienes un minimapa, la verdad es que se intuye bastante bien por el mapeado dónde están, ¿no? Entonces no tienes ningún tipo de problema. Eso es un juego muy sencillito. No recomiendo que os lo compréis por el precio por el que lo tiene Red Art Games. No sé si actualmente tendrá alguna rebaja, pero el precio creo que salió, eran 25 euros. El juego realmente no lo vale porque es muy corto y muy sencillo. Esperaros alguna rebaja por debajo de 10 euros y entonces es un juego bastante disfrutable. Vamos ahora con una de las sorpresas de este mes, que no es otro que este Concrete Genie. Lo empecé pensando que iba a tener un apartado para las VR bastante interesante, y después de la decepción inicial, ya que el apartado VR es una especie de modo completamente diferente al modo campaña, al modo normal, en el que te dejan pintar una serie de cosas con las VR, ¿no? Una vez pasada esa pequeña decepción de las VR,
y cuando me introduje en lo que es la trama principal me encontré un juego maravilloso. Es uno de los juegos de VR no, es uno de los juegos plataformas de PlayStation 4 que más me han gustado en esta generación. El apartado gráfico, sin ser súper realista, sino que me recordaba en muchos momentos a Psychonauts. En Psychonauts hay un nivel en el que estás en una especie de México con mariachis y demás, en el que está hecho todo el nivel, todos los gráficos a partir de luz negra, ¿no? Y este juego me recordaba muchísimo esa parte de Psychonauts. Además, el estilo cel shading, los personajes un poquito deformados, pues ayudan bastante. Pues eso, es un plataformas en 3 dimensiones que se centra mucho en la recolección de coleccionables y demás, que te deja más o menos investigar por cada una de las zonas de forma libre. Tú vas descubriendo cosas, vas pintando la ciudad, vas recolectando pues los diferentes coleccionables para ir aumentando tu abanico de cosas que puedes pintar, y eso lo puedes hacer independientemente de la historia. Tú llegas a una zona, la zona es libre y continuarle como un mundo abierto, ¿no? Lo que pasa es que está limitado por zonas más pequeñas. Y lo que es interesante de este juego, la historia es bastante típica, ¿no? No sorprende. Tiene una especie de pequeña crítica, aunque es una crítica bastante superficial a lo que es el bullying. Pero la verdad es que es una historia bastante interesante para lo que es el género. Estas plataformas en 3 dimensiones que se centran en la recolección de coleccionables, los collectathon y demás. La historia es una parte muy importante de este juego, es una parte que te ayuda muchísimo a compenetrarte con el personaje, a entenderlo, con el resto de personajes igual, y la verdad es que te mueve muchísimo a terminar lo que es el juego, ¿no? Una vez que terminas el juego te dejan moverte libremente por todos los escenarios para recolectar las cosas que te habían faltado, e incluso hay unas pequeñas partes de historia que están escondidas, ¿no? Lo cual es bastante interesante. El juego me gustó tanto, sobre todo por su apartado gráfico, por la originalidad del gameplay, que me lo llegué a platinear. No es un platino muy difícil para aquellos a los que les guste los platinos, y la verdad es que es uno de los platinos que más he disfrutado en esta generación. Vamos ahora con otro juego de PlayStation 2, una de estas joyitas que también tenía pendientes y que probé en su día, pero en una demo, y no es otro que el Zone of the Enders. Este juego de Kojima que se le fue la olla entre Metal Gear 1 y Metal Gear 2, que la mayor parte de la gente en la época se lo compró porque incluía la demo, lo pone aquí, la demo de Metal Gear Solid 2. Es un juego de mechas en los que hay como 2 facciones completamente opuestas, y tú eres un niño que se encuentra en una ciudad. La facción contraria ataca la ciudad con sus mechas automatizados, y para huir te metes tú en el mecha protagonista, que la verdad es que ya no me acuerdo cómo se llama. Entonces aprendes a controlarlo, ¿no? Con ayuda de la IA del mecha aprendes a controlarlo, vas haciendo misiones por diferentes escenarios, y al final, pues eso, te enfrentas al boss final. En cuanto al gameplay, es un gameplay un poco tosco, ya que no estaba completamente evolucionado la idea que quería Kojima. Esto es más que un juego, es una precuela, una demo técnica que lo que hace es introducirte al Zone of the Enders 2, porque aparte del gameplay poco desarrollado, el juego carece en algunos momentos de continuidad, ¿no? Tú te mueves por una especie de overworld y ves abajo las zonas de la ciudad en las que puedes meterte, te metes, y si tienes una misión la haces, ¿no? No es que sea una historia continua y desarrollada, es más, al final de lo que es el juego, cuando te vas a enfrentar contra el boss final, el juego prácticamente acaba y te da pie a lo que es el Zone of the Enders 2, ¿no? Así que como aperitivo al Zone of the Enders 2 es un juego que funciona bastante bien. Si te gustan las mecánicas de este juego, las mecánicas 2 te van a gustar igual, porque el 2 es más y mejor. Es un juego que además no está caro, es un juego que puedes encontrar muy baratito en PlayStation 2, y a diferencia de lo que es la segunda parte, que tiene remasterización, sí, yo diría que es una remasterización en PlayStation 4 y en PlayStation 3. Este juego únicamente la tiene en el PlayStation 3 en el Zone of the Enders HD Collection. En PlayStation 4 no ha sido publicado de forma física. Así que nada, lo podéis jugar en las plataformas que queráis, aunque he oído que la de PlayStation 3 tiene algún que otro fallito y que se disfruta más en PlayStation 2.
Vamos ahora con otro juego de PlayStation 2, que este lo enseñé en el vídeo de compras correspondiente, ya que es un juego que tenía muchísimas ganas de jugar. Y no es otro que este Azur Asma, un plataformas en 2 dimensiones de Michel Ocelot, que es un dibujante y director de películas de animación con un estilo artístico bastante propio. Ya que sus películas de animación recuerdan a esas películas de los años 20 y de los años 30 que se hacían por superposición de planos, como The Arabian Prince, creo que se llama. Ahora no me acuerdo cómo es el título, pero hay una película de 1900 y poco que se llama parecido y que utiliza una técnica muy parecida a lo que hace este gran Ocelot en la mayor parte de sus películas. Entonces sus películas cuentan normalmente con un apartado gráfico, con un apartado visual bastante vistoso. Juega muchísimo con los contrastes entre los colores y con el uso de texturas planas, es decir, tú puedes encontrarte unas texturas que parecen un mosaico en una montaña y el resto es una textura de color exactamente normal, lo que le hace tener una característica bastante suya. No creo que muchos hayáis oído hablar de la película en la que se basa este juego, porque es una película que se podría considerar muy nicho del director, pero la mayor parte sí que habréis oído hablar de Kirikou, por ejemplo, que es una película infantil que pegó bastante fuerte en nuestro país cuando se estrenó, y la verdad es que los niños estaban locos con ella, ¿no? Película que también se adaptó, por ejemplo, al juego homónimo en PlayStation 1. Este juego yo no lo conocía y lo descubrí buscando la versión en Blu-ray de la propia película en Amazon y me saltó el juego. Es un juego que ha salido exclusivamente en Francia, madre patria del director, y la verdad es que no me esperaba mucho de él. Me esperaba un plataformas en 2.5D bastante sencillito y de bajo presupuesto, y la verdad es que es lo que es. Lo que pasa es que el apartado gráfico es muy, muy interesante. Han plasmado perfectamente lo que es la película en el apartado gráfico del juego. Y además el gameplay no se limita a ser una especie de plataforma chustero, sino que coge muchísimos elementos del Prince of Persia original. Y es una especie de Prince of Persia adaptado a las 2.5D a nuestros tiempos, con unas limitaciones, unos problemillas normales en estos juegos de bajo presupuesto. Pero la verdad es que se me ha hecho muy interesante, muy ameno, y me lo he pasado bastante bien con él. Además es un juego bastante largo, ¿vale? El gameplay además va cambiando. Tienes plataformas y acción, tienes puzzles, algunas veces tienes que proteger a alguien, otras veces tienes que, tienes que hacer muchísimas cosas, ¿vale? Y es un gameplay que se hace bastante variado, y sobre todo en algunas escenas sacadas directamente de la película. Es más, las cutscenes son trozos de la película. En algunos escenarios son impresionantes, los intentaré dejar por aquí, y la verdad es que se ven súper chulos. Es un juego además que está bastante baratito. Lo que pasa es que es eso, que es exclusivo de Francia, y supongo que en España no lo encontraréis a no ser que tiréis de importación por eBay, ¿no? Pero la verdad es que si os gustan este tipo de plataformas, dadle un tiento porque es interesante. Vamos ahora con un juego que jugué en digital, ya que el juego en físico está bastante especuladete. Me lo compré en digital en unas ofertas que hicieron en la Store de PlayStation, después de intentar comprarlo en CEX 2 veces y que me saliese rana. No es otro que el Talos Principle. La primera vez que lo compré en CEX me vino la versión alemana, y la segunda vez me vino la versión estadounidense, así que pleno para CEX, sí señor. El caso es que al final lo terminé comprando digital y me lo pasé en digital, y la verdad es que es un juego muy interesante. El mes anterior me pasé y jugué a The Witness, que es un juego parecido, aunque The Witness, como comenté, se centra muchísimo más en lo que es puzzle de lógica en cuanto a sistema de puzzles de minijuego de móvil. Es decir, tú tienes un puzzle con estrellas, con cuadrados o con piezas de Tetris que funcionan cada una de una forma, y tienes que encontrar la forma de, en esa mini pantalla, resolver el puzzle, ¿no? Esa resolución del puzzle te activa un cable que te deja pasar a la siguiente zona. The Talos Principle es completamente diferente. Tú ahí estás en cada puzzle es un escenario, y tienes que trabajar con cosas en ese escenario. Hay diferentes motivos, diferentes tipos de pruebas y diferentes elementos que tú puedes modificar, siendo al final, en el último nivel, donde más duro se pone la cosa, y la verdad es que es súper interesante. Me ha gustado muchísimo.
Y aparte de todos estos puzzles, la historia que lleva detrás también es bastante interesante, a diferencia de The Witness, que en The Witness parece eso un Dark Souls venido a menos, ya que no te cuentan absolutamente nada de la historia, ¿no? Sin embargo, The Talos Principle sí que tiene ese elemento de historia que lo hace un juego bastante interesante. Aparte de tener tu ordenador, que vas craqueando el código y vas sacando cosas, las conversaciones con el dios, y al final, el final es apoteósico, el final es maravilloso. Aparte tienes diferentes tipos de finales, depende de lo que quieras hacer, y la verdad es que cada uno de ellos tiene su intrínculo, ¿no? La verdad es que me pareció un juego bastante redondo, y a ver si lo consigo cazar a buen precio en físico, porque me gustaría tener la estantería de lo que me gustó. Lo recomiendo a todo aquel que le gusten este tipo de juegos. Vamos ahora con el siguiente juego físico que me pasé, que es este Son of the Enders Doors de Second Running. Es un juego que, como dije, es el 1, pero vitaminado, ¿vale? Aquí continúa la historia unos bastantes años después de lo que pasó en el 1. No llevas al mismo protagonista, llevas a otro que encuentra otra vez al mecha este. Y por arte de Birloque, la misma facción, la malosa, está atacando otra vez tu planeta, con lo que tienes que meterte en el mecha y darles cañita, ¿no? La diferencia sobre todo se centra en este port, en unos gráficos que son increíbles, la verdad es que lo han hecho muy bien, tiene un estilo gráfico bastante específico este juego. Y aparte de eso, en la historia, ¿vale? La historia es continua, la historia es un juego normal, no es como en el otro que se iba desencadenando las misiones conforme ibas entrando en las ciudades, sino que aquí la historia es continua. Sí que es verdad que tienes otro overworld en el que puedes ir metiéndote en diferentes partes, pero en definitiva hay cutscenes de anime que te van desarrollando la historia, y la verdad es que son bastante interesantes. El gameplay también ha sido mejorado, haciéndolo bastante más accesible y mejorando un poquillo lo que es la cámara. La cámara del primero daba bastantes problemas. En este sigue teniendo algún tipo de problema, pero no los problemas tan grandes que te ocasionaba la cámara del primero. Además, en este port de PlayStation 4, como podéis ver aquí, es PlayStation VR compatible, y eso quiere decir que tiene un modo para VR, ¿no? ¿Qué es el modo VR? Básicamente, basarte el juego con VR, ¿no? En vez de mirar o ver el mecha en tercera persona, lo ves desde la cabina del piloto con las VR. Yo lo estuve probando y la verdad es que aunque está bastante bien hecho, porque ves los marcos de la cabina y no te da tanta sensación de no estar allí, llega a marear un poco en sesiones largas. Ten en cuenta que es un mecha que se mueve en 360 grados en el espacio, ¿vale? La gravedad puede verse incluso afectada, puedes estar volando, caes abajo, te pones boca abajo, boca arriba, y en ese aspecto puede llegar a marear un poco, ¿no? Así que si tenéis esos estómagos de hierro para la VR, probadlo, que la verdad es que se juega bastante bien. Además da por cerrada la saga, y la verdad es que al final se te queda un buen sabor de boca una vez que pruebas el 1 y el 2, ¿no? El 1 se te queda muy incompleto. Así que si os gustan los juegos de mechas, la verdad es que este es un juego bastante interesante. Vamos ahora con otro juego, que este también es digital, ya que lo regalaron creo que en todas las plataformas, en PC, en Xbox y en PlayStation 4, y es el Lego Ninjago. Yo juegos de Lego he jugado solo a otro más, que es el Lego Batman 3, lo jugué en PC y la verdad es que me pareció bastante interesante, y al regalar este, que no está basado en ninguna franquicia externa de Lego, sino que está basada en la propia película de Lego, Lego Ninjago, que por cierto me pareció bastante horrible cuando la vi en su momento, le decidí dar un tiento, ¿no? Y la verdad es que independientemente de las franquicias, todos los juegos de Lego están cortados por el mismo patrón, ¿no? Tienes una serie de escenarios completamente explotables, puedes recolectar 1000 millones de piezas de Lego, y se basan todos, pues eso, en conseguir desbloquear personajes. Todos los personajes tienen cada uno diferentes tipos de habilidades, y al final, cuando te acabas el juego y vas consiguiendo casi todos los personajes, tienes que hacer backtracking para ir desbloqueando otras cosas con las habilidades de los personajes nuevos. Es un tipo Metroidvania en 3 dimensiones, pero a lo infantil, ¿no? La verdad es que es un juego divertido. Lo malo es que el cooperativo creo que era únicamente local, lo cual para PlayStation 4 me parece un paso atrás. Y estos juegos se disfrutan muchísimo en cooperativo. Lo probé con mi novia y la verdad es que es bastante divertido, pero vamos, es un Lego.
no lo puedo recomendar 100%, ya que habiendo alternativas que tienen licenciados tienen licenciados personajes de franquicias externas a Lego y que os pueden gustar más, como DC, Marvel, Jurassic Park, Indiana Jones, Star Wars, es preferible jugar a esos juegos que además tienen el incentivo extra, pues eso, de los personajes, ¿no? Aquí pues este se quedaba un poquito corto en ese sentido y la verdad es que pues eso, la historia en la que está basada es bastante ¿no? Así que nada, vamos ahora ya con el último juego del mes, que es otro juego de PlayStation 2, un juego que llevaba intentando jugar desde hace bastante tiempo, ya que yo jugué a la versión del mismo juego en PlayStation 1 y es una versión bastante recortada y que se diferencia bastante en esta en lo malo, ¿no? Digamos. Y no es otro que Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este Harry Potter es una especie de juego de acción, aventuras en 3 dimensiones, en el que tienes prácticamente todo a tu disposición, todo Hogwarts para investigar prácticamente desde el inicio. Y tienes que ir haciendo las diferentes clases, retos y demás que te proponen los profesores, haciendo los deberes incluso entre clases, y en cada clase los profesores te van a ir enseñando un hechizo nuevo que tú vas a poder implementar en lo que es el mundo abierto de Hogwarts para acceder a zonas que antes no podías acceder, ¿no? La verdad es que es un juego bastante interesante que en el momento capta de una forma increíble lo que es la esencia de la película. Los gráficos pues son de la época, son de PlayStation 2, no le puedes pedir peras al olmo. Y es un juego que se hace bastante interesante. El único problema, los controles. Es un juego que tiene un control bastante impreciso, tanto de movimiento como de cámara. La cámara es una cámara que sí que puedes modificar, ¿vale? Puedes mover un poquito con el joystick derecho, pero es una de estas cámaras que en cuanto la mueves un poquito, la cámara automáticamente vuelve a la posición anterior, ¿no? Y eso algunas veces, sobre todo en pasillos estrechos o en zonas donde te vienen enemigos desde diferentes ángulos, puede ser bastante peligroso, ¿no? Es bastante molesto. Y sobre todo lo sufres muchísimo en el boss final. El boss final es bastante frustrante por este motivo. Aún así es un juego que si te gusta la saga de Harry Potter, es un juego que vas a disfrutar siempre y cuando puedas desligarte un poquito de las limitaciones del juego basadas en la plataforma en la que está programado, ¿no? Que son bastantes. Pero aún así es un juego bastante interesante. Si quieres jugarlo, yo te recomendaría que jugases la versión de ordenador, que tiene mejor resolución, los controles están mejor implementados, ya que la vista la mueves con el ratón, y la verdad es que es un juego que se disfruta muchísimo más. En esta versión, sobre todo lo que he dicho, el boss final y aquellas sesiones de Quidditch, el partido de Quidditch a mí me costó media hora pasármelo y es una chorrada, es una especie de versión de los anillos de Superman 64, pero con los controles imprecisos que tiene la PlayStation 2 se hace bastante complicado, y la verdad es que estuve a punto de dejar el juego en esa parte. Al final me lo pasé, pero sudando. La verdad es que en ese momento la frustración alcanza niveles bastante peligrosos. Así que nada, si queréis jugarlo, hacedlo, porque la verdad es que el juego está bastante bien, pero iros a la versión de PC, que ahora además la moverá cualquier piedra del Pleistoceno, y la disfrutaréis muchísimo más. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Estos han sido los juegos que me he pasado en el mes de mayo. La verdad es que ha sido un mes bastante interesante, sobre todo volviendo a las raíces de PlayStation 2, que es una consola que disfruté muchísimo en su momento y que estoy empezando a redescubrir porque tengo un backlog bastante interesante. Y en cuanto a PlayStation 4, la verdad es que el Concrete Genie, el Talos Principle me parecieron juegos súper redondos que he disfrutado muchísimo, sobre todo el Concrete Genie. Fue una sorpresa súper agradable, os recomiendo que lo juguéis si os gusta este tipo de juegos, porque la verdad es que tiene un encanto bastante personal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.